Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez. Y si hablamos de protagonistas, hablamos de Diana Jakubowicz, que ya te tenemos en pantalla y te escuchamos. Diana, nuestra protagonista, integrante del trío JBC. ¿Cómo estás, Diana? Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias por atendernos, gracias por estar allí. Ahí me estoy acomodando, perdón que estoy un poco no te preocupes. Con el teléfono medio complicado. No te preocupes, no te preocupes. Ahora sí. Ahí te veo, pero divina, expectante. Y bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Expectante? Esa es la palabra. Bien. Sí, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, contame, una música realmente increíble, exquisita sin duda, pero contame cómo surge JBC, cómo es esa reunión de amigos, ¿no? Me parece que ese es el punto, ¿no? La amistad y la pasión por la música, primero. Sí, bueno, mi marido y yo somos 2/3 del trío, mi marido es el violinista, nosotros hacemos, música hace muchos años juntos. Habíamos tenido oportunidad de hacer trío con Elena Hook, que falleció muy joven, una eximia pianista que tuvimos acá en Bahía Blanca, que era pianista de la Sinfónica, y tanto mi marido como yo estamos en la Sinfónica, y bueno, ella falleció muy joven, pasamos un proceso de duelo bastante importante, y en un momento, decidimos que queríamos volver a esa formación siempre con ella presente, ¿no? Y hablamos con Ignacio Ares, que es un pianista referencia acá en Bahía Blanca, y él nos aconsejó que habláramos con Leonardo Bedetti, que es nuestro pianista, que en ese momento hacía poco que había vuelto de Capital, él es bahiense y se había ido a estudiar a Capital, y bueno, nos juntamos, tomamos una cerveza, nos caímos bien, y ahí, nos pusimos a programar un poco qué íbamos a hacer, así que empezamos a ensayar, todo funcionó re lindo, y en medio nos agarró la pandemia, me quebré la muñeca, hubo muchas idas y vueltas, así que entre una cosa y otra, hace más o menos 5 años que estamos haciendo esto juntos, y ya hicimos unos cuantos conciertos, es el del momento, digamos. Exactamente. El repertorio que elegimos para ahora. Imagino que para una ejecutante del violonchelo la fractura de una muñeca es todo. Dijiste, ¿ahora qué hago, no? Sí, y te para 2 meses más rehabilitación, te para un rato largo. Fue así un momento bastante fuerte. Exacto. Recién pero dijiste, claro, igual son cosas que se recuperan por suerte. Sí, exactamente, con rehabilitación y con mucho trabajo, ¿no? Y que después no quede ningún temor, porque siempre después cuando vuelves dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Y estás expectante, a ver si tengo algún dolorcito por acá o por allá. Pero recién decías el tema de la pandemia, ¿no? Como también para los músicos en especial y para los artistas, como fue un antes y un después. Sí, creo que para todo el mundo fue un antes y un después. Sí, claro. En nuestro caso, se suspendieron las actividades por un montón de tiempo, al no poder estar en los escenarios, en los conjuntos, ensayando en público, la desconexión que se generó entre todos, y en el caso nuestro con el público, tanto en la orquesta como en los otros grupos, fue un momento raro, difícil. Lo que sí pasó cuando volvimos a los escenarios, creo que la gente se volvió muchísimo más no sé si receptiva puede ser la palabra, pero permeable a lo artístico. Exactamente, tal cual. Como muy la búsqueda de esa conexión que habíamos perdido, creo que la gente instintivamente llena los teatros. Claro. Desde entonces. Claro. Y eso es llamativo. En música de cámara, por supuesto, es un público siempre más chico, pero lo notamos mucho en la Sinfónica, que trabajamos a sala llena desde la pandemia, salvo al rara excepción, pero
pero y después de la inundación, otro tanto. Claro. La gente llena los teatros. Sí. Y eso habla de que el arte tiene su lugar Sin duda. en la sanación de todos estos procesos. Y qué importante que es. Yo te decía justamente para ustedes los artistas, ¿no? Los músicos, porque fueron los primeros en pandemia, lo primero que se cerró y lamentablemente fue lo último que abrió, ¿no? Más allá de un proceso, de un protocolo, de cupos, ¿no? Porque muchos ahí optaron por, no te digo ni ensayar por Zoom, pero una odisea que es imposible hacerlo, por supuesto, pero también los espectáculos que se pudieron hacer por Zoom no era lo mismo, porque uno espera, el artista espera, no te digo que viven del aplauso, pero vos esperás encontrar la mirada del otro, ¿no? Cuando estás ejecutando, por ejemplo, tu instrumento, o cuando están en una canción, y te encontrás con que estás mirando una cámara, a veces, ¿sí? Y no hay nada. Sí, sí. Es como un ensayo en casa sola. Es raro, bueno, las agrupaciones ensayar juntos es casi imposible porque la tecnología recién ahora hay plataformas que tienen una velocidad suficiente como para acercarse a la posibilidad de tocar con un otro, pero así todo no es lo mismo y siempre hay un nivel de delay que es inmanejable. Hemos dado clase en pandemia y todo y hay una parte que queda fuera y digamos, cuestiones de sutilezas del sonido, que si no tenés una super tecnología, en mi caso no tengo nada más que el teléfono, así que por lo menos los músicos académicos en general no tenemos ni un buen micrófono. Y entonces, claro, ensayar con un otro, o trabajar o dar una clase es adivinando un poco qué pasa con el sonido del otro. Hay cosas que sí, las cosas rítmicas, las cosas de afinación, todo eso sí se escucha, pero los temas de sonoridad, de colores de sonido, todo eso queda muy chato, queda muy limitado. Exactamente, es muy pero complicado. Bueno, el tema de la pandemia, que yo, así como abrió un montón de puertas en cuanto a lo tecnológico, también nos tuvo parados mucho tiempo en cuanto al contacto real con el otro. En público pasa algo que no pasa con las grabaciones, que no pasa con los videos y tiene que ver con eso del arte que no se puede explicar, qué sé yo, pasa por otro lado, hay algo más abstracto, más espiritual, ponerle el nombre que quieras, que sucede en el vivo, no sucede en las otras formas. Tal cual, y que es hermoso. JBC, o sea, artista justamente como decías con tu esposo de la orquesta, y JBC viene a ser como ese lugar, como ese refugio también, ¿no? Donde podemos jugar con música que por ahí justamente en la orquesta no podemos hacer. No, es algo muy diferente el trabajo que se hace en una sinfónica, ya básicamente por la cantidad de gente y la cantidad de sonido que propone una sinfónica es muy diferente a la música de cámara, que es algo mucho más cercano, más íntimo. En el caso de la mayoría de los instrumentos tenés tu propia voz en un conjunto de cámara. En el caso de la cuerda sos parte de una fila, que está buenísimo, pero es otra versión de lo que uno hace. En el caso de la música de cámara, vos tenés tu propia línea, tu propia voz y tus propias decisiones artísticas sobre eso. Así que bueno, y en este caso dividida por 3 decisiones artísticas que se acuerdan entre 3 personas. Bien. Y contame justamente, la diferencia más grande con una sinfónica, ¿no? Exactamente. Y después de esa cervecita que tomaron, que compartieron de esa noche, justamente después de esa reunión con el nuevo integrante del trío, contame, dijo, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver el repertorio. ¿Y por dónde va ese repertorio? ¿Cómo se trata de organizar ese repertorio entre 3? Y cada uno plantea lo que le gusta, lo que le gustaría hacer. Hacemos, digamos, una especie de lista de obras donde cada uno expresa sus gustos personales. Y bueno, y tratamos de ir hacia donde los 3 acordamos, digamos, concordamos más que acordamos
con respecto a los gustos y después ponernos de acuerdo con respecto a las dificultades de cada obra, en qué momento vamos a hacer una u otra, o de acuerdo a los requerimientos de un programa, porque por ahí nos gustan 2 obras que son muy, muy extensas o muy densas, entonces decidís, bueno, ahora hacemos una obra de esta calidad con otra obra que sea más liviana de tocar y más liviana de escuchar, entonces hace que el programa sea un poquito más redondito y accesible, tanto para el que toca como para el que escucha, ¿no? Claro. Tiene, por ejemplo, entonces, bueno, proyectamos así. Exactamente. Si hay una obra, por ejemplo, larga, ¿tiene la potestad de decir, bueno, vamos por acá y hacemos un pequeño corte y seguimos por otra parte, o no? ¿O se cumple tal cual está? No, en general se toca tal cual está porque tiene una coherencia la obra, por más larga que sea, tiene una coherencia entre parte y parte, digamos. Hay obras que sí se han sacado algunos pedacitos y se hacen como piezas, ¿no? Pero en general las obras se tratan de tocar completas por esto que te digo. Hay un discurso, claro. Por más que una parte sea más rápida, otra más lenta o tenga distintas características, cada movimiento forma parte de un discurso general de la obra. Entonces se intenta tocar las obras completas. Claro. Y por más que sea justamente de instrumentos, hay un diálogo entre un instrumento y el otro, entre la ejecución de uno y otro, donde se tiene que respetar también eso. Sí, hay que respetar lo que dice el otro, cómo lo dice, claro. Escucharlo, imitarlo o contestar. Es un diálogo con todas las características de un diálogo. Exactamente. Contame cómo va a ser el show, partecita, por supuesto, lo que puedas adelantar de la presentación del próximo domingo en el Auditorio Luis Caronte de la Biblioteca Rivadavia. Sí, mira, lo que vamos a tocar son... primero, en este caso, hacemos algo un poquito diferente, que es vamos a tocar 2 obras para trío completo y 2 obras, una de cello y piano y otra de violín y piano. Ajá. O sea, 2 dúos y 2 tríos vamos a hacer. Los dúos son piecitas cortas y los tríos son obras completas. La primera obra es una romanza de Sarasate para violín y piano, que forma parte de una obra que son 8 piezas, pero sí se pueden tocar por separado. Después tocamos un trío, que son unas piezas fantásticas de Schumann, opus 88, escritas para trío. Esas son cuatro movimientos. Y después, bueno, hacemos un pequeño intervalo, hacemos una obra que se llama el Elegía, que es de Fauré, para cello y piano. Y después hacemos el trío de Debussy, que es una obra para trío muy, muy linda y muy importante, digamos, es en el repertorio. Lo conozco a Debussy, lo que es la parte coral, que es realmente exquisito. Sí, en este caso, para los amantes de Debussy o de los periodos más impresionistas, hay que aclarar que es una obra que compuso a los 18 años Debussy. ¿No? Es una belleza, de la primera nota a la última, pero no es tan impresionista, es una obra más bien romántica. La escribe a los finales del romanticismo con mucha, si bien hay destellos del impresionismo y propios de Debussy, tiene un discurso mucho más romántico esta obra. ¡Qué belleza! ¿Y con tan solo 18 años? Sí, con 18 años escribió esa genialidad, sí. Que uno no puede creer, por supuesto, de ya que eran otros 18 años. No. Es maravilloso. Recordame la hora justamente en la cual, y bueno, las entradas, sí, ¿hay algún teléfono? ¿Cómo podemos hacer? Mira, la hora es 19:30, es en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, el domingo, este domingo. Sí. Y las entradas están en entrada, ¿cómo es que se llama la página? Mira, es lo único que no me anoté. Entrada1.com. Exactamente. De todos modos se pueden sacar en la biblioteca en los horarios que están a la venta y antes del concierto también se pueden retirar. Bien, tipo más o menos a las 18:45 se acercan si no tienen la entrada antes y la compran y no más. Claro, 19:30 empieza el concierto. Por eso. Hay que aclarar que en este caso es a beneficio del conservatorio. También estas son las cosas que nos trajo la inundación, que hay un montón de necesidades. En el caso del conservatorio, muchísimas. Y sí. Bueno, decidimos
que la plata de las entradas vaya para el concert. 100% todo para el conservatorio. Bien. Sí. Sí, la verdad que han pasado. Recién justamente estábamos hablando con otro músico, sí, en este caso está como director del Teatro Municipal, que es Gustavo Kammerbreck, hablando justamente de nuestra joyita, que es el Teatro Municipal, ¿no? También que ha sufrido mucho, como así también otros escenarios, como en los museos, por supuesto, pero en este caso el conservatorio también ha sufrido, pero muchísimo, la pérdida de instrumentos realmente muy, pero muy valiosos. No estamos hablando valiosos de dinero, que es mucho, por supuesto, sino de la cultura y de lo que significa ese instrumento y de la historia. Sí, además de los problemas de espacio que están teniendo para trabajar los profesores, es un problema. Y el caso de los pianos, que es por ahí de las cosas más valiosas que se han perdido en el conservatorio, que fueron muchos pianos con una destrucción total irrecuperable. Son cosas no solo difíciles de comprar por la cuestión económica, sino difíciles de conseguir, difíciles de trasladar, digamos, cuando eventualmente surge en algún lado. Bueno, hay que la logística para traer ese piano, para ponerlo en condiciones, porque una vez que lo mudaste al lugar necesita trabajo, refacciones, mantenimiento, o sea, es todo un tema. Ahí valorás lo que se tenía y lo que se perdió de una manera importante. Sí, ya lo creo. Diana, ¿cómo los podemos conocer mucho más? ¿Cómo los podemos seguir a ustedes, al trío JBC? Trío JBC está en Instagram, en Facebook y hasta ahí. Ahí estamos. Y ahí, exactamente, con mucha actividad y por supuesto disfrutarlos el próximo domingo a la hora 19:30 en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia. Las entradas, por supuesto, las pueden adquirir ahí en entrada1.com o 10 minutitos antes, previo a la presentación, en la misma biblioteca. Sí. Exactamente. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos la historia. Gracias a vos. Realmente es un placer hablar con vos, gracias. Bueno, gracias y los esperamos a todos. Un abrazo enorme. Gracias, abrazo. Allí la palabra con Diana Jakubowicz, integrante del trío JBC, que se van a estar presentando, reiteramos, este próximo domingo a la hora 19:30 en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia en Avenida Colón 31. Todas las expresiones culturales en un solo lugar. Cultura Express. Cultura Express. Con Marta Rodríguez.